Bueno, vamos a trabajar entonces ya un poco dando cierre a la unidad 3 con volviendo sobre algunas cuestiones conceptuales de la planificación situacional que propone Matus, pero centrando nuestra mirada en un sistema de planificación pública que propone la Fundación Altadir, fundada por él mismo, por Matus, en el marco de lo que fue su exilio en Venezuela y por todo lo que tiene que ver con el camino que se realizó a partir de la conjunción de algunas ideas clave que él incorporó con todo el tema de eh, esto que Ortega y Gasset denominaba yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Es decir, incorporar la cuestión del contexto, de lo situacional, que era clave en el proceso de planificación y que Matus, a partir de su experiencia negativa y también de lo que significó el marco de, eh, bueno, de derrocamiento del gobierno de que él formó parte siendo ministro de Hacienda de Salvador Allende, le hizo aprender algunas cuestiones que él como economista más bien cerrado, más bien diríamos parte del ejercicio de la planificación normativa, había dejado de lado, no se había dado cuenta, no había percibido, y entonces empieza a construir todo un sistema de planificación sobre la base de este concepto de lo situacional y propone tres grandes métodos: el PES, el SOP y el MAP. Ahora nos vamos a meter con las siglas y sus significados. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco de algunos elementos en particular que en general propone Matus. Él dice que hay tres grandes fallas en los gobiernos, o tipos de fallas, podríamos decir. Algunas fallas se dan en el marco de lo que él denomina la gestión política. Y se da, por un lado, por la concentración excesiva del poder. Ese es un ejercicio que muchas veces suele darse en el marco de la construcción, obviamente, de un gobierno y de la gestión política del gobierno. Y por otro lado, porque también aprieta el cinturón económico, ¿no? Es decir, cuando no hay resultados o cuando los resultados son favorables, dependiendo de cómo venga la situación, también se modifica la forma de gestionar la política, ¿no? Es decir, hay una íntima relación entonces entre la política y la economía, entre la técnica y la política, podríamos decir, entre la construcción del poder y lo que él denomina el cinturón económico, que muchas veces aprieta, ya sea porque no se consiguen resultados o en todo caso se descontractura en función de que los resultados pueden darse desde el punto de vista económico. La otra falla se puede dar en el manejo de la economía propiamente, ¿no? Es decir, si arriba está la política, que obviamente no puede ser sino comprendida en diálogo y en relación con la economía, en la economía también hay una relación con la política. Y sobre todo porque muchas veces se suele dar esto que es como un clásico en general de la economía, que es el ajuste, pero sin una estrategia, ¿no? Es decir, bueno, a ver, tenemos que alcanzar el equilibrio fiscal, ¿no? O incluso llegar al superávit fiscal. Pero ¿cómo vamos a llegar al superávit fiscal? Bueno, a veces las estrategias son justamente generadoras de grandes problemas. Si la estrategia implicó una mayor desigualdad y el gobierno no está fuerte en lo político, claramente puede tener una situación muy desfavorable en el desarrollo de su gobierno y el manejo de la economía pierde el sentido. Y también muchas veces se da esto que Matus llama la torpeza tecnopolítica, es decir, que las capacidades no sean las mejores, tanto desde lo técnico como desde lo político, la conducción y por otro lado las capacidades técnicas propiamente dicho, ¿no? Él habla mucho, utiliza, y creo que yo no le he escuchado decir a otras personas esta palabra,
la tecnopolítica la utiliza a propósito de esta manera porque de alguna manera lo que quiere significar es la necesidad sine qua non de que la política y la técnica se abracen, de que no haya una especie de divisoria poco, poco ayudativa del desarrollo de un gobierno, ¿no? Y en la economía muchas veces pasa que la técnica se escinde de la política, ¿no? Pareciera que todo se puede explicar con un Excel o pareciera que todo se puede explicar con ciertos indicadores bien constituidos. Pero después el desarrollo de la vida cotidiana, de la sociedad y del desarrollo político parece un poco ajeno o puede quedar ajeno. Por ejemplo, se pueden dar situaciones controversiales o raras. Tenemos, por ejemplo, en este momento, innegablemente, una baja fuerte de la inflación en Argentina, ¿no? Y claramente nadie lo puede negar, más allá de que uno pueda decir, bueno, la estadística tiene algunas cuestiones de errores metodológicos, podemos discutir eso, pero se está midiendo con la misma vara y estamos viendo que hay un declive, evidentemente, del IPC, ¿no? Del índice de precios. Entonces, eso es innegable. Ahora, lo que evidentemente pasa es que, por otro lado, hay una gran cantidad de personas, de familias, que más allá de bajar la inflación, no les alcanza. Entonces, evidentemente, un solo indicador no puede dar cuenta de un buen manejo de la economía. Se requieren más de indicador, se requiere un conocimiento más vasto. Bueno, esto también evidentemente no pasa solo desde el punto de vista del uso político, sino también desde la creencia concreta de la técnica, de lo que se está aplicando, que se considera que evidentemente es lo mejor. Puede entonces haber torpeza en esto, o puede haber obviamente uso político de una determinada concepción ideológica. Pero evidentemente el manejo de la economía puede tener fallas importantes, ¿no? Y por otro lado, el tercer, digamos, la tercer tipo de falla se da en esto de el descuido de problemas importantes para la población. Siempre hay un intercambio de problemas, porque evidentemente ustedes lo hacen al analizar, por ejemplo, los problemas que atañen a uno de los programas que están trabajando en cada grupo, se dan cuenta que hay muchos problemas, empiezan a surgir un montón de problemas. ¿Y cuál es el que tenemos que agarrar? ¿Cuál es el que no? ¿Cómo definimos el problema central? Pero siempre estamos de alguna manera dejando algunos problemas de lado. El tema es si esos problemas que se dejan de lado eh, no crean nuevos problemas que después pueden ser justamente atentar contra el desarrollo de un plan, contra el desarrollo de un gobierno, contra el desarrollo de la propia política. Porque siempre, de alguna manera, cuando se decide intervenir, estamos creando problemas, pero esos problemas tienen que pesar menos que aquellos que justamente estamos tratando de resolver, ¿no? En ese intercambio de problemas. Y esto da lugar a los balances, a los tres balances para Matus que tienen que estar presentes en la evaluación de alguna manera del gobierno, del desarrollo de un gobierno: el balance de la gestión política, el balance macroeconómico y el balance de intercambio de problemas específicos, que son los tres tipos de fallas que acabamos de ver. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pesa más en cada uno de estos tres elementos? Y dice Matus algo interesante, ¿no? El olvido de la cuestión política, de la responsabilidad de la gestión política, o sea, de alguna manera, lo que sería la exaltación de la técnica, este, es el barbarismo tecnocrático, ¿no? Se cae en el barbarismo tecnocrático. Si la política piensa solucionarlo todo sin ningún tipo de ayuda técnica, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda de capacidades técnicas o de una manera primando por encima de cualquier tipo de capacidad técnica.
quienes creemos en la política entendemos que la política conduce, pero si la política está ajena a la técnica, muchas veces se cae en esta situación. Por otro lado, si hay demasiada técnica, se puede caer en el barbarismo político también, ¿no es cierto? El olvido de la técnica provoca el barbarismo político. El olvido perdón, el desbalance macroeconómico podría derivar de alguna manera en el barbarismo político. Y el olvido, de alguna manera, de lo que significa intercambiar problemas puede ocasionar que nos olvidemos de cómo se gerencia la política también, o cómo se gestiona. Él habla del barbarismo gerencial. La palabra gerencial por ahí tiene que ver más con lo estrictamente empresarial. A nosotros nos gusta más la gestión, la palabra gestión, ¿no? Es cómo se gestionan los problemas, ¿no? El olvido de la gestión de los problemas puede ser también algo que atente fuertemente. Hemos visto también la necesidad de planificar. Esto es un elemento que ya lo hemos descrito en en la primera unidad, que decíamos la importancia que le da Matus a planificar. Lo voy a leer un poco más rápido porque ya lo tenemos más o menos incorporado. Se necesita mediar entre el futuro y el presente. Se necesita prever cuando la predicción es imposible. Claramente se deja de lado la predicción de la planificación normativa, en donde de alguna manera se creía que teniendo la suficiente información íbamos a poder hacer un buen diagnóstico para planificar un procedimiento, una norma a seguir, un camino a seguir que indefectiblemente me iba a derivar en la obtención de determinados resultados. Y podía casi que predecir lo que podía acontecer siempre y cuando se siguieran esos procedimientos, se continuaran con esos procesos y se obtuvieran esos resultados. Sabemos que la predicción es más bien un ideal casi imposible. Lo que sí podemos, dice Matus, es prever, o sea, tener capacidad para lidiar con las sorpresas, ¿no? Y reducir al máximo lo que se pueda la incertidumbre. Se necesita, por otro lado, una mediación del pasado con el futuro. Y se necesita también una mediación entre la capacidad de conocer la realidad y de intervenir, el conocimiento y la acción. Y por supuesto, una coherencia global de las acciones parciales de los actores sociales. No basta con que cada uno realice acciones, sino que éstas tienen que tener un nivel de coordinación y de consistencia y coherencia global que permita un tipo de incidencia mayor. Decíamos que el concepto de situación a Matus lo cambió y por otro lado también le hizo construir este sistema que está justamente desarrollándose en el marco de los tres métodos, ¿no? Que vamos a ver ahora en profundidad. La situación entendida como esa realidad explicada por un actor social que vive en ella en función de su acción. O sea, no es un actor que objetiva la realidad como si estuviera afuera. No es el Estado que puede explicar la realidad como un sujeto que objetiva la realidad y conoce plenamente. Está inmerso y desde la situación en la que está, desde el contexto en el que está, explica. Esto de que la explicación situacional, dice, es el cálculo que el sujeto realiza desde dentro de la circunstancia, de la que es parte, forma parte y toma parte, ¿no? Un concepto que también se asemeja a esto que decíamos antes de la racionalidad limitada. Y la planificación también para Matus implica la consideración del triángulo de gobierno, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Gobernar exige articular el proyecto, es decir, los grandes objetivos que se tienen, las capacidades, ya capacidades, habilidades que forman parte de los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos, ese proyecto, y la consideración de aquello que puede controlar y no puede controlar ese actor. Cada actor tiene su propio triángulo de gobierno
y en el proyecto se va configurando a partir de quienes intervienen en él un propio triángulo de gobierno. Matus, sin dejar su esencia de economista, habla de un cálculo interactivo, ¿no? Es decir, al cálculo por ahí más fríamente económico, matemático, le imprime un componente eminentemente cualitativo. El cálculo es interactivo. Esto implica actuar creando posibilidades en el sistema social. O sea que no están generadas de por sí, o sea que no las puedo predecir, las tengo que generar. Generar posibilidades en el sistema social, ¿para qué? Para crear un futuro posible que sea distinto al presente. Una situación deseada que verdaderamente sea alcanzada y que revierta la situación inicial, ¿no? Y ese es un proceso interactivo que requiere una capacidad valorativa estratégica o un juicio estratégico y una capacidad de acción eminentemente estratégica con otros, que esté permanentemente alerta de las modificaciones de la realidad y que tenga también la capacidad de incidencia para verdaderamente transformar la realidad, ¿no? Eso implica la acción estratégica. Bien, todas estas consideraciones son de alguna manera como el marco teórico o el gran marco teórico, junto con, ¿se acuerdan?, los momentos de la planificación, el momento analítico explicativo, el momento normativo, el momento estratégico y el momento táctico operacional, ya lo vimos muchas veces. Todo eso forma parte del marco teórico de estos tres métodos. Lo que para él es un sistema de planificación pública implica la consideración y la combinación de tres métodos. El PES es propiamente planificación estratégica situacional y él lo ubica en el nivel directivo, ¿no? En las más altas esferas de la planificación. Luego tenemos el SOP, que en la sigla alemana traducida significa planeación de proyectos orientada a objetivos. En realidad, el SOP es una adaptación del marco lógico desde la visión alemana, propiamente. Y esto se utiliza, fíjense, ya para el nivel intermedio. Por eso les decía hoy que el marco lógico está en el nivel de los programas, ¿no? Que es lo que nosotros estamos aprendiendo a trabajar. Pero tenemos también una visión, obviamente, de relación con lo estratégico. Y en el nivel de base, en el nivel del territorio, podríamos decir, está el método Altadir de planificación popular, el MAP, ¿no? Esos son los tres métodos que él va a plantear. Vamos a ver algunos elementos de cada uno de estos métodos y algunas herramientas para permitir de alguna manera el diálogo con los instrumentos como él los propone. Bueno, en el caso del método PES, se propone un análisis situacional por problemas, identificando malestares e inconformidades. Esto es importante, porque se acuerdan que cuando nosotros trabajamos con el análisis del problema, en el árbol de problemas, decimos que un problema es esa distancia entre la situación inicial y la situación deseada, pero en lo concreto son carencias, ¿no? Son faltas, son situaciones negativas que deben ser revertidas. Bueno, pero los malestares de la sociedad, las inconformidades, las demandas, las necesidades, son justamente el germen de la definición de los problemas. Por eso es importante, y esto lo toma Matus como muy claramente para poder analizar, ¿no?, la situación. Y ahí, a partir de eso, se da un segundo momento que es la descripción rigurosa del problema. Y acá Matus hace un llamado a la consideración, que también está en el árbol de problemas, de la interdependencia entre varios problemas. Vieron que nosotros les pedimos que unan las causas más
directas con las estructurales y que revisen en esas causas cuál es la relación de unas con otras, que lo dan las flechas, ¿no? Que unen cada una de estas causas. Eso marca la interdependencia. No es que un problema es una especie de ente que por sí mismo está ocasionando una situación negativa. Está en diálogo con muchas situaciones o subsituaciones negativas que lo conforman o que lo explican como causas y a la vez genera otros problemas que son consecuencias, ¿no? Entonces hay una interdependencia de los problemas. Y Matus, en vez de, inicialmente, antes digamos, de trabajar con un árbol de problemas, trata de explicarlo en lo que él denomina un flujograma situacional. ¿Qué es esto que está acá, que ustedes tienen? A ver si lo puedo agrandar un poco. Bien. Acá la diferencia, fíjense, acá también en el flujograma tenemos causas y tenemos consecuencias. Y Matus le agrega un vector de descripción del problema, que es algo así como indicadores que indefectiblemente me dicen como resultados de lo que está pasando, que el problema está existiendo, ¿no? Y que describen fehacientemente el problema. Bueno, esto está en la entrevista que ustedes tienen de Huertas a Matus. No sé si pudieron leer algo, ahora me dirán y haremos algún intercambio, pero es importante que aborden esa entrevista en algún momento. Allí explica, obviamente está tratándose de un ejemplo explicativo y nada más. El problema es el deficiente desempeño del equipo azul en el partido de baloncesto. No estamos hablando claramente de un problema social, sino de un problema que se da en el marco de un juego deportivo, ¿no? Bueno, y ahí, para explicarlo, va a hablar de causas que son, se pueden dividir en tres tipos. Los que son flujos, los que son acumulaciones de esos flujos y las que se transforman de alguna manera en reglas que describen formalmente, estructuralmente ese problema. Fíjense, los primeros flujos, dice, el juego lento con mala puntería, casi que es un síntoma, ¿no? Es decir, no la invocan ni a gancho en el aro de básquet y por otro lado, evidentemente, circulan la pelota muy lentamente. Además, dice, hay pocas jugadas con oportunidades de encestar, ¿no? Es decir, claramente no se genera buen juego. Ese es el síntoma, bueno, eso es lo que está pasando, es los flujos, lo que se está moviendo inicialmente y lo que está empezando a explicar por qué hay un deficiente desempeño del equipo azul. Pero ¿qué ocasiona esto también a la vez, ¿no? Ocasiona que el equipo azul bueno, tiene un mal estado, evidentemente, físico, por algo, de alguna manera, no está pudiendo moverse como corresponde, no tiene una buena circulación. Además, el equipo azul está como desmoralizado, deprimido, ¿no? Es decir, hay elementos casi psicológicos que juegan y no solamente físicos. Entonces, fíjense cómo estas acumulaciones son explicaciones también de los flujos. Y también hay reglas, bueno, reglas internas de premios de eh, eh, desestimulantes para el equipo azul. O sea, si ganan, ¿qué les regalamos? Un chupetín. Bueno, entonces con un chupetín no se van a animar a jugar mejor. O sea, hay elementos que no se pueden cambiar. Matus a lo que son las acumulaciones y los flujos las llama fenoestructuras. Creo que esto lo vieron un poco en algún momento. Las fenoestructuras son los fenómenos que se describen y que podemos modificar. Las reglas, las genoestructuras, cuestan mucho más modificarlas porque ya vienen como acompañando los procesos.
Fíjate, las reglas de competencia del baloncesto, y muchas no se modifican normalmente esas reglas, se modifican algunas veces, ¿no? No soy un gran conocedor del básquet, pero bueno, en el fútbol, de golpe se modificó en su momento cómo se consideraba la posición adelantada, ¿no? El offside, cómo se consideraba, pero no es que siempre se está modificando. Se modificó una vez, cada tanto se modifican las reglas, digamos, ¿no? Pero pocas veces se modifican. En cambio, hay elementos que uno puede hacer para modificar los flujos y modificar las acumulaciones, digamos, ¿no? Y fíjense cuáles son cuál es el vector de descripción del problema. Que los azules pierden 85 contra 110. Ese es el indicador que me dice que estamos mal, ¿no? Bueno, podemos perder, pero jugar bien, a lo mejor, no tener mala puntería, sino en todo caso que el otro equipo tenga un nivel de desarrollo mucho mayor y de golpe, bueno, hay otros elementos que pueden explicar. Pero acá estamos haciendo, obviamente, esto es una simplificación, obviamente, que está haciendo Matus en la entrevista que le da Franco Huertas. Y lo importante es que sepamos que el vector de descripción del problema, el VDP, es un indicador que me tiene que describir el problema. ¿Y qué es lo que ocurre como consecuencia de todo esto? Bueno, no se gana ningún premio, obviamente, menos se va a ganar el campeonato. Y además puede haber problemas familiares, porque hay un montón de elementos psicológicos y sociológicos que probablemente intervienen en todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, nada, acá hay una forma, en todo caso, de explicar y que es un ejemplo eh, de flujograma. Acá les pongo otro ejemplo de flujograma, este no es de Matus, pero acá aparece otro elemento interesante. Bueno, acá directamente hablan, las reglas son la genoestructura, lo que yo les decía, ¿no? Las genoestructuras son las reglas, aquello que es más difícil modificar. ¿Se acuerdan cuando veíamos Matus y Bourdieu que hablaban de la teoría del juego, ¿no? Del tema del juego. ¿Cuándo se puede modificar las reglas de juego? Y bueno, cuando los actores generan una subversión en el campo, diría para Bourdieu, cuando de alguna manera se genera un proceso de acumulación de necesidades de modificación para que se modifiquen las estructuras, la genoestructura en este caso, las reglas, pero no es tan fácil hacer eso, ¿no? Ahora, lo que sí hay es una acumulación social de hechos que se van dando. Entonces, en este caso, fíjense, están hablando de un problema de empleo, ¿no? Entonces, los flujos o la fenoproducción, como dice aquí, a Matus le encantan las palabras complicadas, ¿no? Por eso están así, pero son flujos, básicamente. Disminución de la inversión pública y privada, obviamente, eso afecta al empleo y es un hecho inmediato. El cierre de empresas, otro hecho inmediato. Bueno, ¿qué pasa? Profesionales sin demanda, fuga de capitales, baja operatividad de proyectos, son todas, digamos, problemáticas, pero como causas que van a describir el problema del empleo, ¿no? Y hay acumulaciones, ¿no? Es decir, políticas económicas restrictivas, crisis política, falta de planificación en la educación, fracaso de proyectos y programas sociales. Y a su vez tienen acumulaciones mayores, ¿no? La recesión económica, las malas prácticas gerenciales y una cultura paternalista del Estado. Son formas de explicarlo, ¿no? Podemos no coincidir también con esas formas de explicación. Acá simplemente estamos tratando de alguna manera de revisar cómo se constituye un flujograma situacional, ¿no? Y si vamos a la regla, bueno, hay un agotamiento del modelo y evidentemente un problema presupuestario muy, muy grande, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de reglas que no son tan fáciles de cambiar. Y fíjense que en cada una de las flechas, o en algunas de las flechas, se van marcando los NC. ¿Qué son los NC? Los nudos críticos. Matus le llama a aquellos problemas que podríamos tomar como elementos para intervenir nudos críticos.
Y después tenemos el vector de definición del problema, el famoso BDP, donde está el tema del crecimiento del índice general de desempleo, el desempleo por grupo de edad, el nivel de desempleo por sexo y el nivel de subempleo. Son todos indicadores que van a decir que hay un problema en relación al empleo en general, ¿no? Es decir, indicadores que me van a decir que indefectiblemente el problema existe, no lo puedo negar. Bueno, hasta acá. Y consecuencias, ¿no? Hablando del árbol de problemas, Matus lo traslada aquí abajo. Informalización de la fuerza de trabajo, aumento de la pobreza, bueno, efectos psicosociales, incremento de niños en la calle, todos consecuencias de esta situación de causas que están explicando el problema. Bueno, es una forma distinta de la que ustedes conocen, pero que puede siempre también ayudarnos a comprender algunos elementos de lo que es la explicación de un problema. Bueno, también en la planificación estratégica situacional, además de explicación de un problema, lo que hay es en definitiva también que definir una visión, una misión, valores, objetivos, metas, sobre la base, obviamente, de una organización y un contexto, sobre la base también de definir escenarios posibles, cuál podría ser el mejor, el peor o el escenario medio en el cual estamos, definir una estrategia, definir un curso de acción y una estructura. Todo eso está presente en el marco de la planificación estratégica situacional. Después tenemos el método SOP. Recuerden que yo les doy algunas pinceladas de los métodos, ¿no? Por supuesto, como para meternos un poquito en algunas de las herramientas más importantes. El método SOP, decía, es un poco entonces la aplicación de lo que hace la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica para lo que es el marco lógico, ¿no? Es el marco lógico versión alemana, digamos. Y la idea es planificar en sistemas complejos, pero simplificando. También, obviamente, como la metodología del marco lógico implica un análisis de situación, involucrados problemas y contexto, estrategia del proyecto, ahí se definen resultados o podríamos decir objetivos, y alternativas, actividades, recursos, riesgos y supuestos también. Hay una matriz de planificación de proyecto, responsabilidades y roles y la organización. O sea, de alguna manera no dista de lo que nosotros ya hemos aprendido, con algunas particularidades. Esta es la matriz de planificación del SOP. Acá, a diferencia de la matriz, digamos, del marco lógico tradicional, incorporan una columna más que es la de indicadores de los supuestos. Trabajan específicamente con supuestos. Se acuerdan que nosotros hablábamos de factores externos. La matriz del marco lógico trabaja más con riesgos y supuestos, o supuestos, ¿no? Una de dos, pero en general la matriz del SOP aparentemente trabaja más con indicadores, con supuestos en particular. Así que una primera columna a la que llaman estrategia, y para nosotros es una especie de resumen narrativo: el objetivo superior, un objetivo de desarrollo, un objetivo del proyecto, o sea, podríamos decir el fin, el objetivo general y los objetivos específicos, los resultados, que serían obviamente los productos para nosotros, y las actividades, o sea que en general ahí hay como bastantes similitudes con algunas particularidades propias. Hay una diferenciación, de alguna manera, entre la planificación estratégica situacional y la orientada a proyectos, que es la que propone el SOP en particular. Fíjense, en la explicación en la planificación estratégica es más exhaustiva. Hay una descripción rigurosa del problema y un flujograma que no aparece en el SOP, pero obviamente estamos hablando de algo mucho más amplio. Luego tenemos algunos elementos en particular que el SOP tiene, que no tiene la planificación estratégica situacional, como una matriz.
porque acá en la planificación estratégica situacional, Matus propone operaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo ya más aplicado a la base. Y después construcción de escenarios, que es algo que tampoco está en la planificación por proyectos, orientada a proyectos, porque justamente se aspira a tener un marco de tiempo menor en las planificaciones más orientadas a proyectos o programas. Y bueno, en la planificación estratégica se busca más una idea de lo plurianual y por eso Matus propone esto de planes de contingencia, de análisis estratégico, de simulación, ejercicios de simulación y demás, ¿no? Pero en los dos casos hay también propuestas de organización, que en un caso es más participativa, en otro caso es más directiva desde la estrategia. En los dos casos hay monitoreo, no hay seguimiento de indicadores y también la capacidad de ajuste del plan. eh, la idea de la planificación estratégica situacional es tener un poco más de capacidad de interrelación de los problemas, de buscar explicar y a la vez intervenir en varios problemas, ¿no? Y en cambio, la planificación por programas y proyectos se centra en un problema o en algunos problemas en particular. Y bueno, en ese sentido hay como distintos niveles, ¿no? Y el tercer nivel, que acá es donde también vamos a ver un poco un ejemplo PES, porque lo que hace el MAP, el método Altair de planificación popular, no es otra cosa que simplificar el, el PES, ¿no? Simplificar el método PES y en este sentido también simplificar o corregir elementos del SOP, que para Matus deberían ser corregidos. Y claramente está diseñado, esto sí, decíamos antes, para el territorio, o sea, para problemas de la comunidad. Juntas o asambleas vecinales, unidades básicas, cooperativas, gobiernos locales, sindicatos, organizaciones más de corte de la sociedad civil. Permite mayor involucramiento, mayor participación, porque justamente es la base, ¿no? Y propone herramientas metodológicas a través de las cuales las comunidades participen y decidan, no solamente sean, ¿no?, meros espectadores de la planificación. Combina simplicidad y potencia para enfrentar pocos problemas de baja interrelación y baja complejidad, donde domina el procesamiento práctico operacional. Esto parece ser como un elemento central de lo que propone Matus. Y tiene 15 pasos, ¿no? Son 15 pasos. La selección de los problemas del plan, la precisión del problema. O sea, en esto, fíjense, sigue la planificación estratégica situacional, pero la simplifica para que sea de alguna manera aprensible a un proceso comunitario donde no hay tantas personas formadas estrictamente en el ejercicio de la planificación, pero no por eso se resigna al rigor de la búsqueda de la precisión, ¿no? El tercero es la explicación del problema con un árbol explicativo. El cuarto es el diseño de la situación objetivo. De alguna manera, fíjense cómo está pasando también del análisis de problemas al análisis de objetivos. Luego, la selección de frentes de ataque o nudos críticos, esto que decíamos antes, y esto sí es algo propio de Matus y me parece interesante destacar porque muchas veces en los árboles de problemas perdemos un poquito la dimensión de cuál es el mejor frente de ataque o cuáles son los nudos críticos que deberíamos abordar con mayor precisión. Luego, el diseño de operaciones y demandas de operaciones. O sea, operaciones son aquellas cosas que se pueden realizar y que desde la comunidad que quiere intervenir y hacer efectivo un proceso de solución posible a un nudo crítico, lo pueden realizar. Y las demandas de operaciones son aquellas cosas que solicitamos porque no tenemos ni los recursos para hacerlo, ni las capacidades probablemente. Pero hay que escribirlas porque se necesita que intervenga el municipio, si una organización social es la que está trabajando, se necesita una demanda en el sentido de
un pedido, ¿no? Una solicitud al municipio, a la provincia, a la nación, a una empresa, a alguien que pueda fortalecer los recursos o capacidades para resolver. Hay cosas que se pueden resolver en la comunidad y cosas que no alcanzan a resolverse en comunidad, pero que es importante generar la demanda para poder ir abordándola. Luego la definición de responsables por las operaciones, la definición de responsabilidades por el seguimiento de las demandas de operaciones. Si presentamos un proyecto de necesidad de recursos a la alcaldía, ¿no? a la intendencia, vamos a tener que hacer un seguimiento de ver qué es lo que pasa, para que no quede cajoneado el subsuelo de alguna subsecretaría que absolutamente nunca nadie va a abrir. Ahí es en donde tenemos que hacer un proceso de seguimiento de esas demandas. Luego, obviamente, también hay un presupuesto. También fíjense cómo se sigue todo el camino de elaboración de un proyecto. Identificación de los actores sociales relevantes y su motivación frente al plan. Los recursos críticos para producir operaciones. ¿Quién controla esos recursos críticos? La selección de las trayectorias, el camino que hay que seguir, esto que nosotros en el ámbito de, de los programas decimos el cronograma de actividades, podríamos decir, y el análisis de la vulnerabilidad del plan, o sea, cuáles son los elementos que van a jugar en el marco del conflicto o de la cooperación, cuáles son los elementos que de alguna manera pueden dañar la viabilidad del plan y el diseño del sistema de petición y rendición de cuentas, o sea, la evaluación, podríamos decir. Todo esto está dentro de el MAP. Y acá es en donde de alguna manera vamos viendo cómo también Matus va a aplicar el propio PES, pero lo va a adaptar a las circunstancias de un ejemplo en concreto, que en este caso es el del barrio San Juan de la Guada. Allí el problema es el desabastecimiento del agua potable, parecido a lo que ustedes vieron con el plan agua y cloacas más trabajo. Bueno, en este caso Matus lo aplica. Allí, fíjense, hay un descriptor y un indicador. El descriptor es que muchas viviendas carecen del servicio de agua potable. Y el indicador es algo más concreto en donde ya sé que el 50% de las viviendas del barrio carecen de agua, del servicio de agua potable, ¿no? El servicio de agua potable no es continuo. Y dice el indicador, el barrio tiene agua 2 días a la semana por 6 horas. Es muy importante conocer esto porque después Matus va a decir que es necesario revertirlo, fíjense en el paso 4, el indicador del 50% de las viviendas que carecen de agua potable pasa ahora a un 20%. ¿Qué quiere decir? Yo me pongo una meta. ¿Por qué? Porque no puedo solucionar todo de golpe con este programa solo. Entonces, ponerse metas posibles, obviamente que hay que revisar las situaciones para poder describirlas, es muy importante. Pasamos del vector de descripción de los problemas al vector de descripción de resultados. En definitiva, de lo que sería el problema a los objetivos, ¿no? Es decir, como si fuera que estamos haciendo un pasaje del árbol de problemas al árbol de objetivos, pero en este caso Matus describe con mucha más precisión el problema y los resultados esperados. También tiene una explicación del problema bien focalizada en un flujograma. Acá simplifica el flujograma, no hace un desarrollo tan vasto de reglas, o sea, de genoestructura y fenoestructura, sino que describe las causas, su interrelación, cómo eso deriva en el vector de descripción del problema y en las consecuencias. O sea, simplifica ese método PES. Pero a la vez también, de alguna manera, obliga a que sea bien responsabilizado. Y acá hace un análisis de los nudos críticos. Cada una de las causas va a ver cuál es el impacto de las causas, concretamente en relación a la problemática del desabastecimiento del agua, y se pregunta dos cosas. ¿Puede ejecutar alguna acción para mejorarla?
En este caso son todas que sí, pero ¿debe actuar? Se pregunta. Y en algunas dice sí, pero se refiere a otro problema, o sí, pero concreta en 5 y 8. O sea que a lo mejor hay que revisar la cantidad de nudos críticos y quedan menos. Estos son los nudos críticos que se van a abordar. Y ahí se pregunta, ¿qué hacer? ¿Quién lo debe hacer? ¿Y quién coopera? ¿No? Fíjense qué interesante como para completarlo, estar en una asamblea popular, en algún barrio y estar haciendo este ejercicio, ¿no? Y entonces ahí se definen cuáles son las operaciones, de operaciones y cuáles son las demandas de operaciones. La operación es la reconversión de 2.000 metros de terrenos erizos en parque cerrado del barrio y centro comunitario del Sanjón de la Guada. Y otra operación que contribuye a eso, dos operaciones que contribuyen a eso, es que haya un fortalecimiento de la Junta de Vecinos, que es la que va a aplicar fuertemente todo este desarrollo, y la formulación de un plan vecinal sobre el abastecimiento del agua. Porque si solamente voy a reconvertir, pero no voy a pensar en cómo se distribuye, quiénes lo realizan y cómo se realiza, entonces no me va a ir muy bien. Entonces, estas son las operaciones, pero además hay, perdón, demandas de operaciones. Construcción de un segundo estanque de agua y renovación del sistema de bombeo. Ah, lo lamento, eso no tenemos plata. Los vecinos no tienen plata. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que haber un responsable, que en este caso será el comité de viviendas de la Junta, que presente proyectos y haga seguimiento en una empresa, en la alcaldía, en donde fue. ¿Se entiende? O sea, se construyen también las demandas. Que muchas veces pasa esto, ¿no? Fíjense, estamos en los barrios, en los lugares de trabajo y decimos que hay problemas, pero no tenemos conciencia clara de los problemas y mucho menos a veces tenemos capacidad para presentar ideas, proyectos de solución. Cuanto más capacidad tengamos para presentar proyectos de solución y mayor capacidad de seguimiento tengamos, mejores van a ser nuestras demandas y mejores van a ser las posibilidades de que se efectivicen recursos específicos para la solución de esos problemas. Entonces, las operaciones que sí podemos realizar, las que sí pueden realizar la Junta de Vecinos con otros también, y las demandas que van a llevarse a cabo, las solicitudes, los pedidos. Y entonces aparece también un presupuesto. Para las demandas también un presupuesto, porque esto es lo que voy a salir a pedir. Voy a salir a pedir 15 palos. ¿Me lo van a dar? No sé. Bueno, veremos. Eso es lo que voy a pedirle. Entonces tengo que armar el proyecto para que justamente el municipio tenga en el itinerario y en algún momento llegue a través de algún concejal al consejo deliberante y o llegue a través de un pedido del propio ejecutivo que lo refrende el consejo deliberante y se pueda cumplir con esto de la construcción de un segundo estanque de agua. Bueno, se verá. Acá también entonces se reduce, fíjense que tienen un ejemplo de presupuesto. ¿Eh? Después tienen también un análisis de los distintos actores que intervienen, de cuál es su motivación. Acá Matus lo reduce, es decir, bueno, qué tipo de valoración, qué tipo de motivación tienen en la participación. Pueden tener apoyo, rechazo, más débil, más fuerte. Entonces es importante en esto también tener un análisis de actores más simple que el que ustedes van a realizar o realizan en el marco del problema, pero hay también un análisis de actores. También quién controla los recursos, ¿no? Ahí tenemos, obviamente, en algunos casos será el propio control de los vecinos a través de la junta o también la propia alcaldía o los concejales pueden, porque si está interviniendo el gobierno local, entonces tiene que haber un nivel también de control en este sentido y fíjense, un seguimiento de la trayectoria, es decir, cuál es el camino a seguir. Fíjense, la operación 1, que era reconversión de los 2.000 metros cuadrados de terrenos erizos en parque cerrado del barrio y centro comunitario, está en segundo lugar. ¿Por qué? Porque lo primero es
fortalecer la junta de vecinos y formular un plan vecinal sobre el abastecimiento del agua. Sobre esa base, entonces se va a trabajar para la operación 1 y después sobre las demandas de operaciones que acabamos de ver, ¿no? Esa es la trayectoria, que sería algo así como un cronograma de actividades, por decirlo de alguna manera, ¿no? También hay un análisis de vulnerabilidad, cuáles son los vecinos que cooperan, cómo van a cooperar, cuál es la campaña que se va a generar para fortalecer la junta de vecinos, cuál es el resultado que se espera alcanzar, y ahí hay que ver entonces qué cooperación y qué conflicto tenemos. Y fíjense, el último paso es interesante porque incluso en el nivel más bajo, en el nivel de la base, en el de territorio, es importante que se haga una evaluación. Matus habla de rendición de cuentas. Y hay una ficha específica para ver con qué se cumple y con qué no se cumple en este sentido. Bien, esto es todo entonces lo que tiene que ver con el desarrollo de los tres métodos. Como habrán visto, hay elementos que forman parte quizás digamos, de lo que ustedes ya han visto del recorrido que les hemos propuesto a partir de la metodología del marco lógico y las otras herramientas del cronograma, el presupuesto, el organigrama y el manual operativo, y otras cuestiones que les aportan Matus, que a lo mejor pueden ayudarles también a pensar creativamente y bueno, en esa línea trabajar. Bien.